Buenos días tengan todas y todos, todas y todos y todes y todis y todos, aprovechando, sobre todo la gente que se desayuna con todi. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro por acá, por el circuito BN Radio 104.9 FM para Caracas, la verdad de Venezuela. Temazo de Wendy Zulka que acabamos de escuchar acá en BN Radio. Belleza, de verdad. Buena música, buena información y hoy venimos con, información candela, con invitados, con llamadas. Es el gran inicio de esta campaña electoral por las gobernaciones, es el gran inicio de la campaña electoral por la nueva Asamblea Nacional, es el gran inicio de la campaña electoral por los nuevos consejos legislativos. Bueno, todo el mundo a darle, los diferentes partidos que están y las diferentes fuerzas políticas que están haciendo vida dentro de esta nueva carrera, esta nueva jornada electoral, con muchísima responsabilidad a respetar evidentemente las normativas que coloca el Poder Electoral, las normativas que coloca el CNE y que están determinadas por la ley para el cumplimiento de esta contienda. Por otra parte, recordar que todo aquel que participe, que es uno de los elementos fundamentales, todo aquel que participe tiene que respetar, quiera o no quiera, cuáles van a ser los resultados electorales, cuáles van a ser, tiene que respetar lo que decida la gente, tiene que respetar lo que decida el pueblo de Venezuela. Así que colocamos acá en el TikTok de una vez, porque no estamos en vivo todavía. Arrancó la campaña en Venezuela. Arrancó la campaña en Venezuela. Esa va a ser la noticia seguramente que va a reventar el día de hoy todos los noticieros. Por allí el Partido Socialista Unido de Venezuela está organizando algunos recorridos, está organizando algunos despliegues para que la gente conozca, más allá de la presentación, de la juramentación de los comandos de campaña que ya se ha realizado, que es algo que se realiza una actividad que se ejecuta para las estructuras políticas, algo interno. Pueden comenzar ya a hacer los recorridos, pueden ya comenzar a hacer los mensajes, de propuestas electorales, y los medios de comunicación, evidentemente, comienzan los programas especiales para las campañas, como este programa que está acá, y puede comenzar a presentar a la gente como los candidatos. Así que arrancó la campaña electoral. Eso es uno de los mensajes más importantes. Y vamos a ver cómo lo reseña un medio súper importante, valga la cuña, valga la publicidad, como lo reseña Venezuela News, la mejor página de este hermoso país. Saludos a la gente que nos sigue a través de TikTok. Vamos a ver si podemos leer algunos de los comentarios del día de hoy en este segundo episodio de este Sin Filtro de 10:30 a 12 del mediodía, que es el momento que le vamos a estar acompañando. Ahora, ¿dónde, Carrizo, nos pueden escuchar? Usted va de repente en su carro, nos está viendo por YouTube y de repente quiere pasar a la emisora por un tema de señal. Puede seguirnos en Caracas a través de 104.9 FM, en Táchira y Sur del Lago 101.7 FM, Aragua 102.5 FM. Si va por la autopista regional del centro, como siempre les digo, muchísimo cuidado al volante. Anzoátegui 99.3 FM, Maturín 88.1 FM, en Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure 89.1 FM, y Nueva Esparta nos puede escuchar a través del 106.5 FM. Son los diferentes diales que conforman el circuito BN Radio en todo el país. Así que dice la página Venezuela News, dice esta casa matriz informativa: Venezuela inicia formalmente el proceso electoral, la campaña electoral para las elecciones del próximo 25 de mayo. Y aquí están los detalles. En esta jornada el pueblo venezolano se prepara para ejercer su soberanía a través del voto, con el que podrán elegir 24 gobernadoras y gobernadores, o gobernadores y gobernadoras. Simultáneamente se van a escoger 285 diputados. Se aumentó un poco la cifra de los diputados, la lista, la cantidad de personas que van a representar el Poder Legislativo, y en estas elecciones también incluyen 260 legisladores o legisladoras estadales. Hay por allí quienes están diciendo, no, es que estas elecciones son una trampa, ya la gente aquí está, esto ya está decidido, esto no, es nada más está participando el gobierno, es una carrera de yo con yo. Es mentira. Es mentira, porque están participando 54 partidos
políticos, 54 fuerzas electorales, 54 diferentes visiones que de repente algunas confluyen, como es el caso del Gran Polo Patriótico, donde varias visiones confluyen a favor de la Revolución Bolivariana. Está la Alianza Democrática, que también tiene otras fuerzas que, bueno, discrepan de la Revolución Bolivariana, pero discrepan de esa nueva alianza que lanzó por allí el señor Enrique Capriles, que también fue esta fractura que se generó dentro de la llamada Mesa de la Unidad, y bueno, esas separaciones que se hacen en las diferentes versiones que está a la derecha. Estamos hablando de 54 partidos políticos con sus diferentes alianzas, cosas que hay que respetar. La diferencia de criterio forma parte de la vida política, la diferencia de criterio forma parte de la manera en la que la sociedad diluye sus diferencias, la manera en la que la sociedad diluye sus problemas y consigue las soluciones a los diferentes conflictos que se le presentan. De estos 36 partidos de alcance nacional, 36 partidos son de alcance nacional, 10 corresponden a movimientos regionales, 8 representan a organizaciones indígenas, hay 3 de carácter nacional y 5 que son regionales dentro de las organizaciones indígenas. Son 8 organizaciones indígenas, 3 nacionales y 5 regionales. Y la magnitud de la participación, información que revela evidentemente el Consejo Nacional Electoral, que es el ente facultado para ello. El número de postulaciones recibidas asciende a 36.986. De este universo emergen 6.687 candidatos y candidatas. Son 6.687 candidatos, casi 7.000 candidatos. Hay que verle la cara a eso. O sea, ahorita nosotros vamos a escoger allí, ¿verdad? A dedo, literalmente, porque uno coloca el dedo en la máquina. 7.000 candidatos. Súper interesante. Un aspecto notable en este proceso es novedoso en Venezuela, la paridad de género ejemplar. En ningún otro país del mundo existe la paridad de género con la magnitud que se refleja en Venezuela, con una distribución, escuche bien, una distribución de 53% postulaciones masculinas y casi 47% de mujeres postuladas. Es decir, que de las postulaciones casi el 47% son mujeres, casi la equidad perfecta, el 50-50 como demanda o como quiere construir la ley en Venezuela, como debe ser evidentemente. Por ahí tenemos unas palabras del presidente Nicolás Maduro, donde él menciona pues que se da el inicio a esta campaña. Tenemos un video también que va a salir reflejado en YouTube, pero por aquí podremos escuchar el audio. Es el video número 2, lo tienes por allá, hermano, para disparar, de las elecciones del presidente Nicolás Maduro, anunciando las votaciones. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro y seguimos acá sin filtro. ¿Lo tienes ahí? Bueno, tenemos allí una espera. Vamos a estirarlo un poco la información. Lo tenemos, vamos a rodarla. Soberana y libre va a elegir diputados y diputadas de la nueva Asamblea Nacional y gobernadores y gobernadoras de los 24 gobernaciones de los 24 estados del país y los 24 consejos legislativos. Arranca la campaña. Nosotros vamos a arrancar la campaña electoral con 88 grandes movilizaciones en todos los estados, municipios y parroquias del país. Llamo al pueblo a una campaña pedagógica, propositiva, alegre, feliz, participativa y a una campaña que nos lleve a ganar las 24 gobernaciones del país y la inmensa mayoría de la Asamblea Nacional para garantizar la estabilidad política y el desarrollo del plan de recuperación económica. Bueno, ahí escuchamos al presidente Nicolás Maduro. Si la gente que está acá por TikTok pudo escucharlo, si no, para hacer la corrección de audio, escuchamos al presidente Nicolás Maduro convocando la elección, convocando la participación, convocando al diálogo nacional, convocando 88 movilizaciones. En este inicio de campaña se van a realizar 88 movilizaciones en toda Venezuela, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, evidentemente, ¿no? Estos anuncios que hizo el presidente en su programa Con Maduro Más, se realizará esta actividad en todos los estados y todos los municipios y parroquias del país. Llamó una campaña electoral edificante, es decir, que construya, ¿no? Que haga propuestas, que
que permita avanzar, dar soluciones, etcétera. Y esta campaña la han denominado Gente que Resuelve, que está súper interesante, me parece bellísimo el nombre de verdad, porque ya basta de gente que hable, hace falta gente que resuelva, que esté allí en el sitio, o por lo menos en el sector, porque no todas las militancias, no todo el desarrollo de la política tiene que ser de carácter territorial, hay elementos que son sectoriales, y bueno, pero tiene que estar allí con su sector echándole un camión de pierna. Entonces se dice, una campaña edificante que cree valores democráticos y que inste a la participación y que el pueblo decida quién quiere que sea su gobernador, diputado, y que Venezuela siga su ritmo democrático. Está haciendo una convocatoria a la participación, está haciendo una convocatoria a proponer, y tenemos otro tipo de mensaje que recorre el país. Así que les voy a pedir, por favor, hay una señora pavosa que lanzó una cuña, una señora pavosa que lanzó un mensaje el día de ayer al que vamos a estar reaccionando por acá. Así que por favor le voy a pedir al director que en el YouTube coloque el two-shot, que coloque las dos imágenes allí, que vayamos haciendo pausa para que podamos analizar en este Sin Filtro por la calle del medio el mensaje en cuestión. Me avisa cuando lo tengas listo, por favor. Vamos adelante con el video, vamos adelante con el audio de la señora María Corina Machado, el mensaje que lanzó ayer, la cuña que lanzó ayer a propósito del inicio de esta campaña. Estos tipos nos robaron todo, nos persiguen, encerraron a más de 2.000 personas, hostigan a las familias, infiltran reuniones. Estos tipos nos robaron todo, dice la señora María Corina Machado en el inicio de su video. Si quieres lo pausas nada más y dejas el audio libre, ¿ok? Nos robaron todo y hostigan a la familia. En este momento se está viviendo, y sacamos la denuncia ayer, del secuestro de una nena de 2 años, que se supone que debería ser el debate central de la nación. Secuestra una niña de 2 años. Saqué un video en las redes sociales que de verdad ha corrido bastante y agradezco el apoyo que le han dado. Pero no. Y no existe una manifestación de voluntad, de queja, de rechazo, etcétera. Ni siquiera una petición a su amigo Marco Rubio, que es el que está en las urnas, con esta campaña nefasta contra Venezuela. Les robaron todo. No hay ni siquiera un mensaje en contra del interinato, que fue el que congeló todos los bienes de Venezuela en el extranjero. Y cuando hablamos de hostigamiento a la familia venezolana, hablamos de que hay 270 venezolanos secuestrados en El Salvador. La justicia les está llegando. Y esta señora prefiere seguir haciendo una campaña que vamos a ver hacia dónde se dirige. Vamos a continuar escuchando a la señora María Corina Machado. Desaparecen gente, nos quieren asustados, nos quieren derrotados, pero no. Ganamos en la calle, en los corazones, ganamos en las urnas, y la pelea es... Ganamos en las calles, ganamos en los corazones, ganamos en las urnas, y una manguangua agarrar así, colocar un mensaje en redes sociales. Qué tan difícil, reitero, qué tan difícil era llevar las llamadas actas que tenían ellos a la esquina de Dos Pilitas, ahí en la avenida Baralt. Usted llega, por ejemplo, en cualquier parte de Caracas, llega a la avenida, por ejemplo, ustedes que son del este, llegan a la avenida Francisco de Miranda, toman cualquier estación de metro que esté en las adyacencias o en su lugar de preferencia, toma una estación de metro, va hasta Capitolio, agarra una camioneta que dicen allí mecedores y se baja en la esquina de Dos Pilitas. En la esquina de Dos Pilitas, ¿verdad? Ahí va a conseguir también las camionetas de la Panteón, pasan por allí, la avenida Panteón o El Paraíso. Allí va a conseguir el Tribunal Supremo de Justicia. Usted se va con un maletincito, no creo que de repente ustedes que hablan tanto de la delincuencia, vaya a llegar algún sujeto y le vaya a quitar un maletín con papel higiénico y lo entrega ahí al TSJ y dice, mira, estas eran las pruebas. No pudieron hacerlo. Pero esto es un mensaje que está condicionado, que está guiado a una población. Esto es un mensaje meramente emocional. Vamos a terminar de escucharlo. Estamos actuando. Mira las noticias, léelas, revísalas, vuélvelas a leer. Los estamos acorralando. La justicia les está llegando. Estamos sumando aliados. Esto está pasando ahora. Y si esto está pasando es porque Entonces, bueno, María Corina, experta en el presente continuo, está pasando, parece un rapero, pasando, persiguiendo, y esto están cayendo, debilitando, judicializando, asustando. Y nada de eso está pasando. Salga usted a la calle a las calles de Caracas y vea a la gente como el día de hoy, en la mañana, es más bonito hacer el programa en las mañanas, de verdad. La gente sale temprano a chambear. Tenemos una Caracas
por lo menos en el caso de los que vivimos en Caracas, mucho más segura que antes, donde señoras de la tercera edad, 60, 70 años, están en una esquina tranquilas, allí, operando su teléfono celular. Las personas están usando prendas, algunos en la calle. O sea, ¿cuándo se ha visto en la historia de Venezuela, hermano, que una muchacha sale con una prenda, así sea de Goldfield? Así sea de oro de estilo Goldfield o de una prenda bañada en algo. Era imposible, se lo arrancaban, le arrancaban los zarcillos, le arrancaban la oreja. Ese es el nivel de seguridad que está teniendo Venezuela ahora. Miedo tienen las familias venezolanas. Si hay personas secuestradas, 270 venezolanos secuestrados en El Salvador. Lo acaba de decir el presidente Nicolás Maduro, estamos buscando una campaña que edifique, que construya y que aporte. Y qué bonito, qué hermoso. Vamos a buscar el mensaje del presidente Nicolás Maduro en el que indica que esta señora se ha quedado sola. Qué bonito, qué hermoso que este tipo de propuestas se aíslan cada vez más. Qué bonito, qué hermoso ver que Venezuela quiere seguir trabajando, quiere seguir construyendo y no quiere problemas. Ciertamente el 28 de julio hubo un resultado. Bueno, no hubo uno, hubo dos. Un resultado electoral en el que se le dio una pela bellísima al señor Edmundo González Urrutia. Y después, cuando intentaron bañar las calles de sangre y que enlutaron a 27 familias venezolanas, la paz venció los ideales nefastos de esta señora. Vamos a escuchar qué dice el presidente Nicolás Maduro de esto. Estamos construyendo. Mientras otros insisten en destruir, en amenazar, en atacar, en mantener su guerra permanente, que cada vez tiene menos efectos dañinos sobre el país, dan pena los sectores extremistas de derecha. Al final se quedaron solos, se quedó sola. La Sayona quedó sola y derrotada, como la Sayona, pegando gritos. Y el pueblo y la historia de Venezuela sigue. El pueblo va trabajando porque tenemos derecho a la paz, a la armonía como sociedad. Tenemos derecho al trabajo productivo. Tenemos derecho al futuro. Quisieron arrebatar el derecho al futuro al pueblo de Venezuela. Yo decía ahora que estamos conmemorando 9 meses. ¿Cuántas cosas hemos hecho en 9 meses? Para la paz, la estabilidad, para nuestro pueblo. Nada más que 4 elecciones. Sácala por ahí. Del nuevo periodo constitucional, de la juramentación aquella hermosa que hicimos el 10 de enero. Te tomo asiento por allá. Gracias. Llegó una persona acá, me perdonan. Presidente Nicolás Maduro, hablando de construir, de edificar, de aportar. Qué bonito que se ha divorciado el pueblo de Venezuela de la campaña de odio. Qué bonito que se ha divorciado el pueblo de Venezuela de estas ideas de ultraderecha, de estas ondanadas fascistas que intentaron enlutar, como bien lo dije una vez más, a la familia venezolana. Y esto tiene su mayor reflejo en la participación de sectores como Enrique Capriles Radonsky en las elecciones. Hay cosas que hay que valorar, lo digo en el sentido de analizar pues por la calle del medio. Hay cosas que hay que caracterizar de manera muy fría. Muy ridículo el elemento de cómo niega el hecho de haber realizado alguna negociación, de haber realizado algún debate, algún diálogo para su habilitación, a algún compromiso de haber llegado con, o algún acuerdo de haber llegado con el Estado venezolano, específicamente con la Contraloría General de la República. Pero el simple hecho de que señores como Tomás Guanipa
que no es ningún santo, ojo, no es ningún santo, haya decidido separarse de la señora María Corina Machado, que insisto, deben traer algún plan por ahí. Aquí la oposición no aguanta una semana sin levantar el teléfono que llega de los Estados Unidos. No aguanta una llamada de Washington. Y seguramente deben tener algún plan. Por eso es que la pregunta clave en estos momentos es, ¿aceptarán los resultados electorales? En un momento en el que nosotros estamos realizando consultas populares, en un momento en el que incluso militantes de oposición votaron en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela para definir quiénes iban a ser sus representantes. ¿Y por qué digo que participaron? Porque yo los vi en las consultas populares, diciendo, este muchacho de este sector es bueno, tómenlo en cuenta. En este momento en el que las consultas públicas para los proyectos de los consejos comunales, para los proyectos de las comunas, tienen una participación de personas que no colindan, que no están de acuerdo con la revolución bolivariana, indica que este método de organización ha logrado permear en la población venezolana. En cierto modo se ha logrado pacificar la manera de hacer política. Y digo pacificar porque hay quienes han intentado desenlodar la política en Venezuela. ¿Quiénes lo han intentado hacer? El presidente Nicolás Maduro lo dice en el último video, que es el que nos queda, excepto por el de la española, por favor, producción acá. El video del presidente Nicolás Maduro hablando de qué ocurrió con la cartera azul, qué ocurrió con la señora María Corina Machado, qué ocurrió con este sector. Vamos a escucharle. Amenazas, que iba a haber violencia, guerra civil, que nos invadían, que venían los extraterrestres, que le robaron la cartera, que se me perdió la cartera, ¿se acuerdan? ¿Dónde está esa cartera, vale? ¿Ah? ¿En qué quedó el tema de la cartera? ¿Ah? Todo un show, para ellos toda la política es un show, un business, plata, billete, pedirle a los gringos plata. No, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, pero me tienes que depositar. Mira qué tal cosa, ahora sí lo voy a hacer, pero deposítame. Engañando a sus seguidores, que ya no creen en nada, ustedes lo saben. Y mientras tanto, nosotros no podemos dejarnos quitar la iniciativa política, el trabajo permanente, la agenda constructiva. Aquí intentaron hacer de todo, Montaron el show de la cartera azul, montaron el show del 10 de enero, montaron el show de... han montado show de todo tipo, E insisto, no es algo... A veces uno se ríe, uno ve el pasado y uno se ríe, pero el 2024 dejó de 27 fallecidos, ¿vale? Y no lo digo como se debe decir, para que YouTube no nos bombee el video, pues. 27 vidas se perdieron por la responsabilidad de este sector, por el berrinche. O sea, cuando un niño se tira al piso y patalea y le pega al suelo y no explica las razones por las que está molesto, evidentemente en el caso de un niño es porque no goza la inteligencia emocional para comunicar lo que siente, es un berrinche. Pero estos vejestorios, estas personas ya adultas, con estudios en Harvard, con estudios en las mejores universidades, porque se supone que los brutos somos nosotros. Se supone que los carentes de inteligencia emocional somos nosotros. Pierden unas elecciones, salen a la calle y se parecen al Real Madrid. Pierden un partido, entonces le tiran hielo al árbitro, le caen a patadas al equipo contrario. Esta gente pierde unas elecciones, arrojan a un muchacho a un segundo piso en el estado Lara, sueltan un montón de personas armadas a las calles de Caracas, a las calles de toda Venezuela, queman todo lo que se les atraviesa y hay que permitirlo. No, señor. No, señor. En este país hay un Estado serio, hay un Estado que se va a respetar, hay unas leyes que tienen que cumplirse y los resultados ya se vieron. Seguidamente, evidentemente, vino otro berrinche, ¿no? Que era el tema de que si las personas detenidas, etcétera, etcétera. Y qué papel ejemplar ha cumplido la justicia venezolana permitiendo que estas personas gocen de una defensa, gocen de un juicio, gocen de un procedimiento jurídico. Y bueno, los que
salieron en libertad porque evidentemente no tenían absolutamente nada que ver, porque bastantes casos que hemos conocido de primera mano. Nosotros vamos a una primera pausa en este programa Sin Filtro. Son las 10:56 de la mañana. Vamos a un breve corte musical. Me imagino que viene otro temazo de Wendy Zulka y ya volvemos con más de este programa. .9 FM para Caracas, la verdad de Venezuela. Recordemos que si en Táchira, del sur del lago, vamos a hacer un contacto con un compañero que está en el estado Zulia, que va a hacer el maratón de Maracaibo al sur del lago a pie en esta campaña. Dijo que se iba a lanzar como si fuese una especie de monje hindú de rodillas desde Maracaibo hasta el sur del lago. Creo que iba a extenderlo hasta Machique, pero dijo que era muy larga el trayecto. Vamos a tener en contacto por videollamada al compañero Juan Romero, historiador, excelente intelectual, debo decirlo, amigo además de la casa de Venezuela News. Si lo tenemos ahí en enlace, por favor, colócalo en video para saludarle. ¿No lo tiene? Bueno, cuando tengamos, vamos al aire con él. Y también tenemos acá en la casa, in the house, a nada más y nada menos que Carlos Mogollón, quien es candidato, diputado actualmente, pero candidato a la reelección. En esta oportunidad va a ser por el Circuito 4 de Caracas. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias, Ricardo, y gracias a todos los usuarios y usuarias de Venezuela News. Tú tienes un apodo, ¿no? Un seudónimo acá en Caracas. Depende. Conocido, Cachaco, te decía, ¿no? Es la cosa. Puede ser. Uno de esos, sí. El recuerdo, usted conocido. Yo conocí a Carlos Mogollón cuando tenía como 17 años, yo más o menos, por aquellos montes lejos, como decía el comandante Hugo Chávez, bajo el apodo de Cachaco, chambeando allí. ¿Tú estabas en control urbano? En gobiernos parroquiales. En los gobiernos parroquiales. Hermano, en esta oportunidad que trae la campaña, ¿qué as traemos bajo la manga para esta contienda? No, esto es una campaña sencilla. Una campaña que se parece mucho a nuestro trabajo cotidiano, pues, porque es una campaña de trabajo, de mostrar trabajo, de una u otra manera, de una campaña que de una u otra manera muestra en lo que andamos. O sea, muestra, o sea, es un poco más de ese casa a casa, de ese recorrido. Es una campaña de hacer. Es una campaña de hacer, es una campaña de recordar también, o sea, de cuando conversa, qué significó para el país, para nuestra gente, una Asamblea Nacional que respondía a los intereses extranjeros, pues a los intereses del gobierno norteamericano prácticamente, o sea, que no respondía a ningún tipo de interés venezolano más allá de ideologías, credos, religiones. Entonces es una campaña de recordar que era lo que era aquella Asamblea Nacional, que la gente lo recuerda muy fácil, porque es una campaña de valorar los logros que hemos tenido con esta Asamblea Nacional y las más de 90 leyes que hemos sancionado hasta el momento, o sea, los derechos que se han otorgado, pero cómo ha cambiado la situación en lo concreto en cada una de nuestras comunidades. Y es una campaña de hablar, pues, o sea, aquí no hay mucho show, aquí no hay mucho afiche, aquí no hay tarima, aquí no hay nada, aquí hay el cara a cara, hablar con la verdad, recordar, y de una otra manera valorar que nosotros, o sea, los revolucionarios, los chavistas, bueno, somos los que hemos estado aquí, pues somos los que resuelven, somos los que de otra manera, a pesar de algún error que podamos haber cometido, los que le importa, qué es lo que pasa y deja de pasar en cada una de nuestras comunidades. Se arma la rumba en Caracas hoy. ¿Cómo arranca esta campaña? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Qué hay que darle para que la gente, se active? No, tenemos 5 marchas grandotas. 5 marchas. Sí, una en cada circuito. ¿Sabes? Caracas tiene 105 circuitos a diputados nominal. Ok. Entonces tenemos una marcha ya en Katia, que arranca de los bloques del Nazareno y cae en la Casa del Obrero. Tenemos marcha en Sarría, en el circuito 3 de Caracas. Tenemos marcha en el circuito 4, que es por el que yo soy candidato, que arranca ya en lo que llaman la frontera, que es la frontera con Santa Rosalía, y cae hasta San Antonio. Y tenemos marcha en Carapita y tenemos marcha en el circuito 2 de Caracas. Óyeme, ¿cuál va a ser la mejor de esas marchas? Bueno, el circuito 4, obviamente, ¿no? Hay que tirar para la casa. Bueno, por supuesto. No sé para qué preguntas eso, Ricardo. Mira, a propósito de todo esto, veníamos hablando del tema de la tranquilidad de Caracas, el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro, que esta campaña sea para edificar, que sea para proponer, que sea para construir. Venimos de tú estás en el circuito 4, que tiene que ver con lo que comprende la Cota 905, ¿no? Sí, claro. Recordemos, que el año pasado no, durante el periodo anterior de la Asamblea Nacional, hasta que nosotros llegamos, creo que el año 2021 es la operación Cacique Guaycaipuro. Pero nosotros llegamos en diciembre del 2021 y la operación es como en agosto, más o menos. Sí, señor.
¿Cuál es la diferencia, digamos, o qué impacto ha tenido la Asamblea Nacional, en particular en el circuito 4? ¿Qué se ha logrado edificar allí? En el circuito 4 de Caracas, si en algún circuito se han sentido las transformaciones de este resurgir revolucionario, producto del ataque tan brutal que tuvimos en los últimos años, es en el circuito 4. O sea, en el circuito 4 se intentó paramilitarizar a los jóvenes en nuestros barrios. Y había una estructura bastante organizada desde la Cota 905 hasta Turberito. Hoy en día eso no existe. O sea, no hay nuestros muchachos en el circuito 4 de una otra manera están alejados de todo este tipo de prácticas. El circuito 4 es un circuito de paz donde se construye. Ahí hemos logrado un sistema de base de emisiones en todo ese eje barrial que de otra manera garantiza los derechos sociales de nuestra gente. Han mejorado los servicios públicos. Bueno, sobre todo con las leyes que de otra manera han traído tranquilidad, pero con una acción de gobierno bastante fuerte del presidente Nicolás Maduro principalmente y de la alcaldía de Caracas. Hay que evaluar, ¿no?, cómo impactaba ese núcleo o ese ¿cómo es que se llama cuando uno tiene un foco de infección, un absceso? Ese absceso que era la banda del Coqui, hay que recordarlo con nombre y apellido, me perdonan, para que la gente tenga el antes y el después, cómo impactaba a otras comunidades, cómo impactaba lo que era toda el área del Paraíso, la zona comercial, y que el abordaje que se realizó después de todo esto, que fue llegar con deporte, llegar con salud, llegar con atención. Y sobre todo que esa banda era, o sea, no es que no existía, pero era un relato. Ese era un relato para generar el relato, o sea, para fundamentar otro relato más grande, que era el relato del Estado fallido, sí, que promovía el Grupo de Lima en aquel momento. Claro. Entonces, agarraron algunas bandas que eran que derivó bandas, después en el tema del Tren de Aragua. Por supuesto, o sea, que es otro mega relato, o sea, que el Tren de Aragua sí puede ser una banda que ni siquiera existió en toda Venezuela. Claro. Es una banda que en Venezuela está derrotada y que ahora quiere presentarse como una transnacional del crimen, pero eso es un relato, eso no es verdad. La única banda, lamentablemente, nosotros sí hemos exportado una banda, o sea, si hay una banda que ha salido de Venezuela y se ha diseminado por el mundo, contaminando, muy dañina. Claro. Y se llama Voluntad Popular. Es la única banda, y vente Venezuela, pero es que son prácticamente lo mismo, pero cartel. Afuera mandan los de Voluntad Popular, que son los que están en El Salvador detrás de la detención del secuestro de venezolanos inocentes, para cambiarlos por mercenarios, para cambiarlos por golpistas, para cambiarlos por corruptos. Entonces, esa es la única banda que Venezuela, si se habla de alguna banda que haya salido de Venezuela, es Voluntad Popular. Es la única banda, voluntad criminal, deberíamos llamarlo. Todo lo demás no se puede decir, o sea, está hecho de un cuarto de verdades y muchas mentiras. Sí, me gusta el nombre de Voluntad Paramilitar por el vínculo con Álvaro Uribe. No, y que entren a paramilitares. O sea, no es mentira que ellos mandan gente por Ucrania, no es mentira que ellos entrenaron en Colombia a quienes intentaron cometer el magnicidio. Y si usted sigue el rastro de todo eso, te lleva a Venezuela, a la Fundación Futuro Presente y al programa Lidera que ellos tenían hace años. Mira, gente que resuelve, ¿qué va a resolver la gente que resuelve? No, nosotros somos una asamblea primero, como decía, que es un poco más abstracto, pero real, defender nuestra nacionalidad, defender nuestro gentilicio. O sea, los enemigos no van contra... Ya ni siquiera, han perdido tanto el puto, que no van contra nuestra ideología o contra un partido político, van contra todos los venezolanos, contra todos los que de otra manera han decidido vivir en paz a pesar de las diferencias. Entonces, leyes como la ley orgánica de Simón Bolívar, seguirlas profundizando. Segundo, garantizar el acceso de la gente al poder, o sea, profundizar la democracia participativa, seguir profundizando las leyes del poder popular. ¿Cuál es el principal conflicto o problema que presenta el circuito? El circuito, los servicios públicos aún tienen que seguir mejorando, claro. O sea, en lo que se refiere, o sea, ha mejorado el sistema el sistema de electricidad, pero el sistema de distribución de agua debe mejorar aún más. O sea, no solo en el almacenamiento, en la capacidad de bombeo, debe mejorar el sistema de distribución de gas. O sea, hay que seguir que haya más gas directo y menos gas por bombona y mayor frecuencia y mayor facilidad en acceder al gas. Yo recuerdo que creo que Santa Rosalía es pionero en el tema del gas directo en Caracas. Sí. Es una de las... Pero todavía falta, es un circuito grande. Las barreras sobre todo el Valle de Coche son bastante amplias. Bastante amplias y entonces hay trabajo por hacer. Bueno, ahí tenemos la chamba que se está haciendo. Tenemos en contacto también al compañero Juan Romero en esta batalla que vamos a hacer ahora como una especie de batalla de hip hop
pero batalla de candidatos para ver quién es más candidato que el otro. Conéctame ya por favor a Juan Romero en la videollamada. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Saludos, hermano. Yo calvo, no sé tú. Hola, Juan. Saludos, Carlito, ¿cómo está todo? Si quieres tirar el plano amplio aquí, director, para que se vea mogollón también, si de casualidad lo puedes tomar el plano, que salgan los dos. Mira, Juan, ¿cómo arranca la campaña por allá, hermano? Mogollón me dice por aquí que la campaña de Caracas va a ser mucho mejor que la del Zulia. Pero yo voy a la matemática. El Zulia representa el 18% de la votación electoral. Caracas está de segundo. Este sí es de cuarto, estamos del 8%. Al pecho. Mira, acá, bueno, con una temperatura, como siempre, es extraordinariamente agradable. Estamos cerca de los 40 grados hoy. Estamos pautando. El Zulia tiene una campaña un poco diferente de lo que son los otros circuitos, ¿no?, nacionales. Nosotros, por la característica de la campaña particular y las dinámicas, vamos a hacer una gran concentración hoy en un sitio emblemático, el corredor vial Hugo Chávez Frías. Es un corredor en una zona muy popular del oeste de Maracaibo, que fue comenzada a construir con el presidente Hugo y se concluyó con el presidente Nicolás, ¿no? Y es una zona donde nosotros tenemos una gran participación. Estamos convocando de alguna manera a otros compañeros del corredor, lo que llamamos el corredor electoral del Zulia, es decir, el municipio Maracaibo, municipio San Francisco, Cabimas, Mara, Lagunillas, ¿no?, que son los 4 municipios esenciales de la población electoral del Zulia. Como tú además debes saber, y Carlos también, nosotros estamos enfrentados aquí con el actual gobernador, Manuel Rosales. Voy para allá, no me tuve la pregunta, El Zulia tiene una particularidad, además de que son malos en el béisbol. Pero ahí yo no te voy a discutir, porque yo soy fanático de los Leones, aunque eso me comprometa con mi elección. ¡Diablos! Sí, el corazón beisbolero de Venezuela, del venezolano es otra cosa. Yo digo que las águilas son como las hallacas, Ricardo. No pasa Todo diciembre. El mundo las quiere hasta diciembre. Después de diciembre Juan, está en campaña, Juan, está en campaña. Hermano, sí, la verdad por delante, así es que tiene que ser un candidato. Pero mira, el Zulia es un estado que tiene un gobernador opositor. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Qué propuestas y qué contrapropuestas tienen para enfrentar a Manuel Rosales, ¿no? Que pareciera, y hay que decirlo, pareciera que, bueno, es uno de los bastiones que tiene la oposición allí. Hay que disputarlo, pues. O sea, el enemigo hay que reconocerlo en su dimensión y enfrentarlo con la firmeza que amerita. Claro, mira, hay que hacer un poco de historia. Y como yo soy historiador, bueno, llevo agua para mi molino. Rosales es un histórico, escindido de Acción Democrática, crea la organización Nuevo Tiempo, ha sido 3 veces alcalde de la ciudad de Maracaibo, esta es la 3ª vez que es gobernador. Por lo tanto, estamos hablando de un actor, el candidato presidencial contra Chávez en el 2006. Es decir, estamos hablando de un actor político que además ha demostrado su condición al irse él mismo huyendo de la justicia, estando detenido, siendo indultado, reincorporado a la actividad política, y nos ganó la gobernación en el año 21 en una circunstancia muy difícil en la que nosotros fuimos, ¿no? Yo debo recordarles a ustedes que el Zulia en ese momento, afectado por el tema de la luz, aquí el tema energético es clave, el aire acondicionado es un artículo de primera necesidad, y ese señor, bueno, aprovechó esa coyuntura y llegó de nuevo al poder. Pero ahora, en estos 4 años, ¿qué ha sucedido? Ese mismo señor que nos acusaba a nosotros de indolente, nosotros estamos diciendo, pero un momentico, en 4 años no ha hecho nada. Nosotros estuvimos 4 años, yo fui secretario de gobierno del anterior gobernador nuestro, el compañero Omar Prieto, fue secretario de Frontera, nos tocó la epidemia, la pandemia, nos tocó el blackout, nos tocó las dificultades de alimentos, y todo eso lo asumimos. Este señor no asume nada, Ricardo, Carlos,
¿no? Toda la culpa se le echa al gobierno nacional, no asume el tema eléctrico, no asume el tema de servicio, no asume el tema del mantenimiento de las principales vías de comunicación, no atiende el tema socioproductivo, el Zulia de nuevo en su gestión ha aparecido el avigiato, la extorsión, el secuestro. Nosotros habíamos bajado todos esos índices. No, ya va, pero espérate un segundo. Se han capturado casi 40 toneladas de cocaína, Juan, en el último mes en el estado Zulia. ¿Dónde deja el tema del narcotráfico, hermano? Claro, una penetración terrible. El tipo no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Los medios nos atacan a nosotros, pero mira, nosotros hemos detenido también alcaldes de la oposición. Yo debo recordar que el alcalde de Maracaibo está detenido por actos de corrupción. Yo debo recordar que el alcalde de Colón también está siendo procesado. Yo debo recordar que el alcalde de Cabima fue detenido por vender materiales estratégicos. Es decir, hay una intervención muy importante en el Zulia porque es un estado fronterizo, Ricardo. Son 2.219 kilómetros de frontera que nosotros tenemos con Colombia. 685.5 tiene el estado Zulia. Es uno de los sitios donde mayor intercambio hay. En un escenario a futuro donde obviamente puede haber una reacción de la derecha colombiana retomando el poder, el Zulia se transforma en un foco de desestabilización. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo en la campaña. Estamos diciendo, hay un gobernador que se la pasa más tiempo atendiendo sus negocios en Panamá y en Perú, donde estuvo exiliado. Hay un gobernador de oposición que fue culpable en un momento determinado de que la crisis eléctrica no se resolviera, porque yo debo decir que él tenía representantes, Enrique Márquez, por cierto, que está detenido ahorita por la aplicación de la ley orgánica, el libertador Simón Bolívar, el candidato presidencial, era su representante de la Corporación Andina de Fomento, en donde se introdujo un proyecto de más de 800 millones de dólares para rescatar el sistema eléctrico que tanto afecta al Zulia, porque aquí hay momentos en los cuales hay ajuste eléctrico de 3 y 4 horas, Ricardo, ¿no? Y ese señor se opuso a eso. Y nosotros estamos diciendo en la campaña, no atiende la gobernación. Las carreteras del Zulia, que son su responsabilidad, no están en una peor condición. El tema de seguridad, que es su responsabilidad, tampoco lo atiende. Evade absolutamente la atención, se la pasa más tiempo en el exterior. Es un señor sumamente deteriorado, y en respuesta a eso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos como candidato a uno de los alcaldes con mayor antigüedad, que asumió un municipio, y esto lo debo decir, el municipio Mara en la frontera estaba entre los 15 municipios más pobres de América Latina, Ricardo. Tenía el quinto lugar entre los 15 municipios más pobres, con mayor exclusión, y logró sacarlo de ahí gracias a las políticas de Chávez. Es uno de los alcaldes más antiguos que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un hombre comprometido, es un hombre honesto. Sí, hay un contraste enorme. Es un hombre con una gran vitalidad en contraste con ese señor que indudablemente ya tiene serias dificultades, ¿no? No solo el hecho de que sea, como muy bien lo llama Diosdado, el filósofo del Zulia, por sus incongruencias verbales, sino que además no atiende. En respuesta a ese, que es nuestra campaña es resolver, es darle la cara, es estar ahí con nuestra gente, es recorrer los circuitos comunales, es construir con ellos la agenda concreta de acción, es responder al hecho de que el Zulia tiene las mejores tierras productivas y hay que llegar a un acuerdo con los sectores ganaderos y agrícolas para que el Zulia vuelva a ser el granero de Venezuela. Eso implica además reactivar la actividad petrolera, que tan importante es. El Zulia tiene 26.000 millones de barriles de petróleo en el lago, la reserva de petróleo liviano más importante, tiene el acceso al Golfo de Venezuela y hay 540.000 millones de barriles de petróleo, 290.000 millones de pies cúbicos de reserva de gas. Es decir, tiene una importancia geopolítica y eso exige de nosotros el mayor esfuerzo. ¿Y cómo es esta campaña? Esta campaña es la campaña de la esperanza, es la campaña, como decía Carlos, del contacto, es la campaña de tocar a los compañeros, es la campaña de patear los circuitos comunales, porque nosotros sí pateamos la calle, nosotros sí le damos la respuesta a la gente, nosotros no nos escondemos, nosotros no evadimos la responsabilidad. Yo fui secretario de Frontera, me tocó atender la pandemia, me tocó atender una primera migración de 3.500
venezolanos que llegaron contagiados y lo asumimos, no evadimos, no dijimos, hey, gobierno nacional, dennos los recursos. No, montamos carpas, montamos la logística, montamos el sistema para hacerle los exámenes, los atendimos y luego es que le dijimos al gobierno nacional, necesitamos ayuda. Juan, la jornada de hoy, hermano, ¿cuándo arranca? Porque ya vamos a ir a un pequeño corte. La jornada de hoy, ¿cuál es la...? Ya aquí el hermano Mogollón nos tiró la ruta del inicio de campaña de acá de Caracas. Dentro de estas 88 movilizaciones, ¿qué va a pasar en el Zulia? Adelante. No, arranca a las 4:30 de la tarde. Esperamos que el sol nos ayude con una marcha de 1,5 kilómetros en un recorrido casa a casa. Define, por favor, para el Zulia qué significa que el sol nos ayude, porque es complejo para nosotros entenderlo. Bueno, una de las razones por las cuales yo utilizo gorra es que si no el sistema refractario, y a mí me están utilizando posiblemente para un sistema de generación de energía eléctrica por fotovoltaje. Entonces yo utilizo gorra porque aquí el sol, no voy a decir el maracuchismo, el leninismo porque sería una grosería, pero es vergatario el sol. Háblame de la actividad que nos quedan 3 minutos. Mira, bueno, estamos convocando a todos ahí a la parroquia Luis Hurtado Higuera. Es un recorrido de 1 kilómetro lleno de alegría, como somos los zulianos, conjuntos, ir casa a casa conversando con la gente y terminamos con un acto en un camión con el compañero, con el comando de campaña del cual soy parte, soy el responsable de la defensa del voto en el estado Zulia. Y bueno, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, hay una gran oportunidad. Porque, bueno, hay una pelea indudable interna, Manuel Rosales está desgastado, no ha respondido y los zulianos se merecen un gobierno que esté cercano al gobierno nacional, que logre gestionar los recursos, que le responda a las necesidades de agua, de electricidad, que atienda el tema de servicios públicos, que atienda el tema de seguridad. En eso estamos comprometidos. Claro. Esto es una campaña llena de optimismo, llena de alegría, como somos los zulianos, y estoy seguro que vamos a lograr recuperar la gobernación del estado Zulia. Bueno, sí, es rumbo a la victoria, pues, y como dice, bueno, y escuchamos una frase también de Manuel Rosales que dice que si no gana las elecciones corre el riesgo de perderla. Entonces, mucho cuidado allá con los esfuerzos. Vamos a darlo todo para... Él está trabajando las 24 horas del día y las de la noche también, bueno, para intentar evitar que nosotros ganemos, pero bueno. Un abrazo grande, Juan. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Vamos a un breve corte. Creo que corte musical es lo que viene, ¿no? Sí, vamos a un breve cortecito y ya venimos con el último segmento acá en Sin Filtro por Circuito VN Radio. Nos quedamos con el hermano Carlos Mogollón. Ya venimos. Es 10:36 de la mañana, seguimos con la parte final de Sin Filtro por acá por Circuito VN Radio 104.9 FM para Caracas, la verdad de Venezuela. Estamos con Carlos Mogollón, acá also known as Cachaco, en la ciudad de Caracas, candidato a la parroquia, al circuito 4 de Caracas, que comprende las parroquias Santa Rosalía, El Valle y Coche. Así que si estás por Valle, estás por Coche, estás escuchando este programa, bueno, tienes aquí al candidato Carlos Mogollón. ¿Cuáles son tus redes, Carlos? @ Carlos Mogollón. Si uno de repente quiere lanzarte por ahí una propuesta, algo, ¿a dónde te la hace llegar? No, ahí en el Instagram, ahí aparte está diseñado de tal manera que las propuestas, que cualquier propuesta que llegue, bueno, ahí se organiza y se organiza para valorarla. Claro, buenísimo. Todas las tomamos en cuenta. Allí los candidatos deberían tener ¿sabes? Estas casillas de preguntas que hace Instagram, tú la puedes anclar en una especie de historia destacada y queda allí permanente para que la gente consulte y es interesante porque te queda siempre la respuesta allí, ¿no? Como si fuese un buzón de sugerencias. Eso es una de las herramientas que yo lo apliqué cuando fui a la campaña de candidato para ver qué leyes había que modificar, etcétera, y después sí, llegan cosas bastante interesantes. Sí, claro, por favor. Pero fíjate, el presidente Nicolás Maduro se lanzó el peo. Se casó esto para él. Dice acá, presidente Nicolás Maduro, enviamos nota de propuesta a Estados Unidos por el secuestro de la niña venezolana. Así lo dice
o así lo resume la nota de Venezuela News. Venezuela envió una nota de protesta dirigida al gobierno de los Estados Unidos por el secuestro de la niña venezolana Maykelis Antonella Espinosa Bernal, de 2 años de edad, informó el presidente Nicolás Maduro. En este sentido, detalló que el gobierno estadounidense respondió y admitió el maltrato y la medida ilegal de secuestrar a la infante. Arrebatar a una niña de los brazos de su madre solo porque es migrante, además de acusar sin pruebas que es miembro de una banda criminal, es un crimen ante cualquier ley internacional, dijo el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, criticó el silencio de la Corte Penal Internacional en el caso del maltrato y secuestro de los migrantes venezolanos. La CPI no actúa, en palabras del presidente, la CPI no actúa. Si en Estados Unidos se aplicara la justicia, algún juez rescataría a la niña. Eso es completamente cierto. O sea, cuando se trata de estos casos así, cualquier momento de aislamiento, cualquier momento de separación de un niño de sus padres, cualquier momento de trauma para el caso de un niño, luego se multiplica en traumas mayores, en efectos psiquiátricos, en complicaciones psicológicas. Algún juez rescataría a la niña, dice el presidente, enviaría a la cárcel al que se la arrebató en el avión y se la entregaría a su madre de manera inmediata. La ultraderecha venezolana es la responsable del trato que le está dando el gobierno norteamericano, aliado de María Corina Machado. ¿Tienes chamo, Mogollón? Sí, 2 hijos. ¿Cómo analizas tú este caso? No, nada más desgarrador que separar a una niña de su madre, ¿no? Un niño de su madre, de sus padres. Aparte entiendo que el papá de la niña está en El Salvador, acusado de ser miembro del Tren de Aragua sin ningún tipo de pruebas ni proceso. O sea que esto es parte de... Ellos están poniendo el ejemplo, o sea, el gobierno norteamericano está poniendo como el ejemplo avalado por políticos venezolanos, porque siempre nos vendieron desde el Grupo de Lima, ellos incitaron la migración, con un poco lo que hablábamos del tema de paramilitarizar los barrios, del Estado fallido, o sea, entonces la supuesta diáspora era otro de los relatos que avalaba todo esto. Eso llevó a un conjunto de falsas solicitudes de asilo político en un conjunto de países. Y ellos siempre vendieron que la migración venezolana era como una fuerza política de venezolanos exiliados en el exterior, esperando que el régimen cayera. Es decir, que tenían afuera un ejército de votantes para acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Ese era su relato. Pero ¿qué pasó? Los venezolanos en el exterior son gente que está trabajando, pana, que salió de aquí por las condiciones materiales que ellos mismos impusieron, pero que más allá de filiación política son gente que quiere lo mejor para ellos y para sus hijos. Entonces, fíjate, ese relato se fue cayendo. Llamaron a más de 100, eso está documentado, tú que eres periodista, yo soy abogado, comunicador, pues, o sea, sí, más de 100 marchas internacionales o protestas internacionales, nadie va. Pero hace 2 años ocurrió un hito en esto, que fue lo que hizo que ellos cambiaran esa política. El hito fue que ellos llamaron a las supuestas primarias internas de la oposición. Y la inscripción en el extranjero... Las primarias de la unidad, ¿no? Las primarias de la unidad se hicieron por vía telefónica, por una app. Ajá. O sea, y que cualquiera se podía inscribir desde donde estuviera, en cualquier parte del mundo. Bueno, se inscribieron según la cifra de ellos mismos, que son infladas aparte, sin ningún tipo de arqueo o capacidad de auditoría, se inscribieron 180.000 venezolanos en el exterior, y de los cuales votaron en las elecciones primarias, que el voto también era telemático, o sea que el voto era con urnas, mentira, el voto era con urnas que tenían ellos mismos en las principales ciudades del mundo, votaron alrededor de 100.000. Según su misma cifra. 100.000 venezolanos participaron en el exterior. Sí. De los 280 millones que dicen. De ellos que dicen que ellos han manejado cifras en la ONU hasta de 9 millones, de 12 millones. O sea, ellos dicen muchas cifras. Claro. Pero no votaron 100.000, según sus mismas cifras. Entonces ellos se dieron cuenta que los venezolanos exteriores son gente que está trabajando y no son una fuerza política como ellos lo querían hacer ver. Entonces cambiaron el relato. Entonces ahora los venezolanos en el exterior son los culpables de los delitos. Los venezolanos en el exterior son miembros del Tren de Aragua. ¿Por qué cambian el relato? Porque ya no les servían, ¿ves? Ya no les servían para el plan que ellos tenían, que es buscar una incursión armada principalmente norteamericana en nuestro suelo. O sea, hay 4 libros. Mike Pence, el asesor de seguridad el viejito el viejito malvado. John Bolton. Hay 4 libros de distintos personajes cercanos al primer gobierno de Trump, en la que dicen que en la oficina Oval se presentó Julio Borges, se presentó Carlos Vecchio y se presentó Guaidó pidiendo una invasión armada contra Venezuela. La cuentan desde sus versiones y cuentan también la reacción de Trump, que dijo, estos son unos locos, no tienen apoyo dentro del país. Entonces ellos cambian, ellos desechan ya, o sea, ya no les sirve para su relato la migración venezolana y la desechan, pero la hacen de 2 maneras. Y con esto cierro, Ricardo. Por un lado,
ellos mandaron a nuestros hermanos al Salvador, mandaron a los venezolanos al Salvador sin ningún tipo de proceso, como un mensaje a los que aún quedan afuera, como diciéndolo, se convierten en una fuerza contra el régimen venezolano o este será su destino. O sea, ellos están chantajeando a los venezolanos dentro y fuera del país, a los de afuera que se conviertan en una fuerza política que de una manera tributa a sus intereses, y a los de adentro diciéndole, miren cómo tratamos a sus familiares si ustedes siguen de una otra manera apoyando el gobierno revolucionario. Yo siento que esta medida de persecución es evidentemente una retaliación, ¿no? O sea, los migrantes han sido una población, una especie de plastilina que ellos lo han utilizado como les ha dado la gana para tapar el hueco que ellos consideren que necesiten tapar al momento. Pero en vista de la poca participación y el poco vínculo, de hecho, para el 28 de julio los migrantes los utilizaron como una herramienta de extorsión emocional para con las madres votantes que están en Venezuela. Y hoy día esta retaliación, esta respuesta, ¿no? Esta venganza en contra de los venezolanos que están afuera responde precisamente a eso, el hecho de que no se vincularon a nada político, que la gente dijo, mira, yo no quiero nada que ver con María Corina, yo no quiero nada que ver con Leopoldo López, yo no quiero nada que ver con ninguno de estos tipos de la mesa de unidad. Hoy día dicen que no quieren nada que ver con Enrique Capriles. Y dijeron, bueno, no quieren hacer nada, no se quieren vincular, entonces, bueno, a la cárcel. Y las madres que están en Venezuela lloran. Yo siempre hago la reflexión. La mayoría de esos jóvenes que no tienen el papel, que no tienen el documento, no tienen la nacionalidad o no tienen el apellido para gozar de esta doble nacionalidad, como el caso de la europea que les da acceso a estar en Estados Unidos, son de barrio. Sí, por supuesto. Son hijos de las personas que emigraron durante ese éxodo campesino durante el boom petrolero a las grandes capitales de Venezuela, ¿verdad? No son hijos de esta migración europea, son personas de barrio, además son personas digamos, de escasos recursos. No, y la mayoría de las madres de estos chamos, Carlos, son participantes pues del tejido social de la revolución. Sí. Están vinculadas a consejos comunales, no digo al chavismo propiamente, pero ahorita casi gran parte del tejido social de Venezuela, que es mixto, pues el consejo comunal participan todos, son mujeres adultas mayores. Es decir, trataron de generar un daño emocional en las personas que motorizan la organización popular en Venezuela, que es la que garantiza que cuando hay poco gas, el gas alcance, que es la que garantiza que cuando hay poca comida, la comida alcance, que es la que garantiza que cuando el servicio de agua no funciona, como ocurrió durante el apagón, el ataque al sistema eléctrico del año 2019, o las que atienden además el caso de la pandemia, porque hay que asumirlo y hay que reconocerlo. Aquí se movió todo el mundo, se movió el gobierno, se movió el partido, pero si no es por las organizaciones de barrio, si no es por el tejido social, no tenemos el resultado tan excelente que tuvimos. Entonces buscaron golpear emocionalmente allí para decirle a las madres de los barrios de Venezuela, tu hijo está preso en Estados Unidos por culpa de Nicolás Maduro, porque no atajó al tren de Aragua. Claro, y esa es una operación. Sí, o sea, es una presión material, obviamente, claro, pero también es psicológica. Pero, ¿sabes? Detrás de eso, lo más lamentable es que hay venezolanos. Y volvemos a lo que hablábamos en el segmento pasado. A esta banda de voluntad paramilitar, como tú le dijiste, voluntad criminal o voluntad popular, con sede en El Salvador. Y son los que convencieron. Hay venezolanos, o sea, detrás del SECOP, ese fue diseñado por venezolanos. Hay venezolanos asesores en seguridad, todos de voluntad popular, todos del círculo de Leopoldo López, y convencieron, o sea, o son el instrumento para que el gobierno del traidor, de Nayib Bukele, acepte a venezolanos casi en condición de esclavitud, que sabes que no comen ni proteína siquiera, ¿no? O sea, le tienen negar la proteína, están condenados al trabajo forzado y le cobran al gobierno norteamericano alrededor de $20,000 al año por cada uno de ellos. Sí, o sea, yo no entiendo cómo va una persona migrante a una cárcel de máxima seguridad, una persona que no le ha hecho juicio. Lo peor de todo es que hay un juez en Estados Unidos que decretó ilegal la medida de expatriación, decretó ilegal la medida de trasladar a una persona a otra nación que no es su país. Y bueno, todo esto ha tenido un resultado bastante interesante y lo tenemos por acá. Qué fastidio con los créditos de algunas páginas web de noticias. Dice por acá, vamos a ver acá, Trump, índice de aprobación de Trump caen en picada y es un desplome inesperado que ha tenido
el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, leído por todo el mundo, inesperado en el sentido para él, pero leído por todo el mundo. Un tipo que agarra y le declara la guerra comercial a todo el mundo, un tipo que agarra y le declara, evidentemente se ve como estafa a la bolsa de valores al manipular el mercado, tiene un grupo de amigos a quienes les avisa, voy a tirar esta noticia. Todo el mundo, el que ha trabajado con criptoeconomía, el que ha trabajado con analizando la bolsa de valores, los periodistas que trabajan con el tema económico entienden y saben cómo las noticias impactan los mercados, cómo las noticias impactan las acciones. Entonces, este tipo agarra desde la nación más poderosa del mundo, hay que decirlo, la principal potencia militar del mundo, hasta que se compruebe lo contrario. Pero bueno, la guerra en Rusia está dando algunos resultados interesantes. El principal imperio del mundo, o el único imperio que hay en el mundo en este momento, tira una noticia en contra de X o Y rubro y evidentemente se caen las acciones de las empresas. Él llama a sus amigos, los manda a comprar o los manda a vender y después se ríen de cuán millonarios se hacen. Dice acá: el desplome inesperado de Trump alcanza su nivel de impopularidad más bajo en 70 años. Es decir, el presidente con menos popularidad en Estados Unidos en 70 años. Una nueva encuesta revela un duro golpe para Donald Trump. Su popularidad se encuentra en mínimos históricos apenas 100 días después de su segundo mandato. Los datos reflejan un giro inesperado en sectores claves que fueron decisivos para su regreso a la Casa Blanca. De acuerdo con CNN, solo 41% de los estadounidenses aprueban la gestión de Trump tras sus primeros 100 días de su segundo mandato. Esta cifra representa, ya lo habíamos comentado el día de ayer, el peor inicio presidencial desde los tiempos de Dwight Eisenhower, que hereda Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La caída es evidente, su apoyo descendió 4 puntos desde marzo de 2025, el 7 de febrero, mientras que quienes expresan una desaprobación fuerte, es decir, ya la gente que dice que detesta a la zanahoria que vive en la Casa Blanca, se eleva al 45%. Creo que hay una cifra, Mogollón, que tiene que ver, dice acá, entre los hispanoamericanos, que ahí también cala la población venezolana, cayó 7 puntos la aprobación de Trump a un 28% y va a seguir cayendo. Y va a seguir cayendo. Las mujeres por lo menos descendió y está por 36% la cifra de mujeres que apoyan a Donald Trump en esta encuesta. Pero va a seguir cayendo la población latina y la población hispanoparlante o latinoamericana que desaprueba este tipo por la política de persecución que ha tenido. ¿Cómo ves tú esa relación entre Estados Unidos y Venezuela que se ha dado, el tema, cómo ha impactado al tema petrolero, cómo ha estado la relación con el tema de Guyana? Son muchos temas que hay por allí. Bueno, Trump, por lo menos con las medidas contra Venezuela, prácticamente se dio un tiro en el pie. O sea, por eso es que están las mismas empresas norteamericanas y mismos sectores norteamericanos buscando echar para atrás las medidas en medio de la, como tú bien lo llamabas, de la guerra en Ucrania, en medio de la crisis energética, bueno, un conjunto de medidas que lo perjudican. Bueno, pero aparte también un conjunto de medidas más allá de Venezuela, los aranceles que intenta imponer al resto del mundo. O sea, declara una guerra comercial a todo el planeta, buscando que él busca, o sea, según su mismo discurso, que las fábricas o que la producción primaria, o sea, que la producción secundaria, o sea, que el sector secundario de la economía vuelva dentro de las fronteras norteamericanas. Hay uno, no sé si has tenido oportunidad de verlo, alguna publicidad que hacen los asiáticos, en la que dicen, o sea, está pidiendo que vuelva un trabajo que los norteamericanos no solo que no quieren hacer, pero que no están capacitados para hacer. Claro. O sea, interesante, vamos a ver en qué termina todo esto. Porque pareciera que está peleando por algo que no, o sea, que no tiene cómo resolverlo. O sea, dicen que el promedio de alguien le decía una encuesta que el 40 o el 60% de la población norteamericana tiene la capacidad lectora de un niño de 6º grado. Claro. Y el 30 o 40% de la población norteamericana sufre de obesidad. Entonces tienes un pueblo que no está preparado, tienes una población que no está preparada, y aparte ni física ni mentalmente, para un trabajo que tú estás pidiendo. O sea, que no es tan fácil, que aparte eleva los costos. Y encima tienes una promoción de ideas supremacistas que dicen, yo no voy a hacer ese trabajo. O sea, a ensartar un carro, a llenarme de grasa, yo no voy a hacer eso. Entonces, vamos a ver en qué termina, pero todo pareciera que en algún momento el presidente Trump tendrá que ir ajustando las políticas, ¿no? Porque no es lo que él quiera, lo que él y 4 niños ricos quieran, sino bueno, lo que puedan en base a la cooperación mundial. Tenemos un video que quedó pendiente por allí, que es el de la señora, si lo puedes preparar, por favor. Y esta noticia, el día de ayer hubo un apagón que se origina, pues tiene como epicentro España. Y impactó a toda Europa. Desconozco, ojo, yo no soy experto eléctrico acá,
Cuando ocurrió el tema acá en Venezuela, uno siempre, el periodista, el tema que no sabe dice, esperemos la información oficial, evidentemente. Y la información que es oficial, que sale desde España para el apagón que impactó a Francia, Italia, Portugal y otras naciones. El presidente de España, el señor Pedro Sánchez, dice acá, interesante como marca, que es un periódico deportivo, se ha metido de cabeza en la política. Pedro Sánchez aún no sabe explicar el apagón. Desconocen al día siguiente, al sol de hoy, qué fue lo que pasó. Dice, no descartamos ninguna hipótesis. ¿Tiene el video por allí? Esto ocurrió en España, así reaccionó parte de la población española al apagón. Esto fue completamente viral el día de ayer. Adelante. Tíralo de nuevo, que no se entendieron las palabras allí, por favor. Es decir, si de repente estas fuertes declaraciones ocurrieron el día de ayer, lanza de nuevo el video. Y histeria, no descartamos ninguna hipótesis, dice el presidente de España. El gobierno ha confirmado que la red eléctrica ya está al 50%, es lo que dice esta información acá. Ojo, yo no voy a escrutar más allá, esto lo dice un periódico de derecha. Dice, todavía no termina por cerrar una explicación clara de lo que ha sucedido, y en cita textual, comparezco de nuevo tras una nueva reunión con el Consejo de Seguridad para dar a conocer novedades que han producido a lo largo de estas últimas horas. En este momento, según los datos del operador de la red eléctrica, se ha restablecido casi el 50% del suministro nacional. Y bueno, un país que no está bloqueado, un país que no está sancionado, un país que no está perseguido, un país al que no se introducen mercenarios, un país al que no se le usurpan su dinero en el extranjero, un país al que no se le prohíbe o no se le impide entregar, tener repuestos para su industria. Ocurre este tipo de acción que para la oposición en Venezuela, que para la derecha global es sumamente vergonzoso. Este video que acabamos de ver, este audio que acabamos de escuchar, una persona gritando con histeria, ocurre cuando no hay ningún tipo de información que permita que la gente tenga serenidad. 30 segundos para despedir, Carlos. No, bueno, que cuando sale un bobo allá en España a decir falta mantenimiento. Bueno. Así es simple. Nosotros tenemos que cortar de inmediato. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Circuito BN Radio 104.9. El resumen de las emisoras se lo doy luego para darle paso al siguiente programa de esta emisora. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por acompañar a Carlos, por acompañar al hermano Juan Romero, y arranca la campaña el día de hoy. Mi nombre es Ricardo González, como siempre les digo, los quiero mucho. Chao.